El capítulo 15 de Lucas se refiere a la naturaleza del arrepentimiento y la alegría en el cielo por cada pecador que se convierte, que regresa a Dios. Como en otras ocasiones, los escribas y fariseos murmuraban contra Jesús porque recibía a los pecadores y comía con ellos. En respuesta, Jesús narra 3 parábolas: la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, de quien el Padre, al recibirlo de nuevo, puede expresar: tu hermano era muerto y ha revivido. En todas estas parábolas se ilustra la compasión de Dios por los que se han extraviado. Oremos. Padre, gracias porque de muchas maneras tú quieres que nosotros descubramos, entendamos y disfrutemos la necesidad de venir a ti, de tener tristeza por el pecado, de arrepentirnos con todo nuestro corazón, confesar pecados delante de ti en el nombre de Jesús y recibir tu perdón, que no solo nos da alegría a los que somos perdonados, sino que genera una fiesta en el cielo cuando alguien regresa a ti. Padre, gracias. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los que se acercaban a Jesús? Los publicanos o recaudadores de impuestos. Eran agentes judíos que cobraban los impuestos romanos. Muchas veces colaboraban con los soldados romanos. Por eso eran detestados por sus compatriotas, pues los consideraban traidores. Los pecadores eran los que se desviaban de las enseñanzas judías y violaban las leyes y normas religiosas, como los adúlteros, los ladrones, los enfermos mentales y leprosos. Quienes los calificaban eran las autoridades religiosas de su tiempo. La sociedad en general los marginaban y excluían aún de las actividades religiosas. Los rabinos, los conocedores de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, afirmaban que las personas que obedecían la ley eran llamados justos. Esos no debían tener ninguna relación con los pecadores, porque para ellos los pecadores eran inmundos y al relacionarse con ellos se hacían inmundos también. Lucas expresa que los publicanos y los pecadores eran los que se acercaban a Jesús con el propósito de oírle. Desde luego Jesús se los permitía, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Así que aprovecha esta oportunidad para mostrar la misericordia y compasión hacia los que están alejados de Dios. Dice que murmuraban. Murmurar, se quejaban entre ellos, pero no abiertamente. La queja era: come con ellos. En 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley divina. O sea, si se desobedece la ley de Dios, o sea, si se desobedece lo que dice la Biblia, eso es pecado. Viéndolo así, todos los seres humanos han o hemos cometido errores que nos alejan de la perfección de Dios. Por eso es que Jesús recibía a todos los pecadores, recibe a todos los pecadores hasta hoy. A mí me recibió. Lindo mi Señor. Dice Lucas 15:3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, fíjate, Jesús responde con una historia que contrasta el amor de Dios con la exclusividad de los fariseos. Explica la misericordia de Dios y su alegría al recibir en la vida eterna a los pecadores arrepentidos. Y el versículo 4 de Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El trabajo pastoral era bien conocido por la gente que lo estaba escuchando, pues ellos valoraban la agricultura y el pastoreo. La figura del pastor trae a su mente la idea de cuidado y protección. Las ovejas fácilmente se desvían buscando comida, se alejan del rebaño.
Cuando se sienten solas, balan, pero no fácilmente encuentran el camino de regreso. Eso explica la preocupación del pastor por una oveja que se pierde. Sabe que las ovejas que están en el rebaño están seguras, por eso las deja y va en busca de una que está extraviada. Dice Lucas 15:5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Jesús explica la misericordia, o sea, no dar el castigo que alguien merece, y el amor incondicional de Dios hacia cada uno de los seres humanos. Así como actuó el pastor de la parábola, así deben actuar los cristianos cuando alguno de sus hermanos sufre descalabro. De alguna manera se aleja del redil, entonces alguien de sus hermanos lo busca, lo regresa al redil, gozoso de que haya participado en la recuperación de su hermano. O su pastor, también puede ser. Dice Lucas 15:6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El interés y el gozo por el arrepentimiento del pecador indican una actitud del todo diferente a la de los fariseos y maestros de la ley. Cuando dice los justos no necesitan arrepentirse, es probablemente una ironía, pues algunos se creían justos como los fariseos, los maestros de la ley. Hasta hoy, algunos se creen justos. Como se creen justos, no reconocen la necesidad de arrepentirse. En la Escritura, el arrepentimiento produce confesión de pecados. Al confesar pecados, Dios, que es bueno, perdona pecados como una respuesta amorosa a la confesión que permite empezar de nuevo en el camino de la fe y la gracia. Dice Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? En esta parábola Jesús utiliza lenguaje entendible para las mujeres, pues está interesado en toda la población. Aquí la reflexión es sobre la importancia de lo perdido y el amor de Dios al buscar lo que ha sido apartado de él. Dracma es el nombre de una moneda griega, era una moneda de plata, equivalente a un denario romano, es decir, el pago de un día de trabajo. Busca con diligencia, con cuidado. En ese tiempo las casas del Oriente Medio con frecuencia no tenían ventanas, los pisos eran de tierra, lo que dificultaba la búsqueda de una sola moneda. El collar es de 10 dracmas, solo se le perdió una, pero esa única que falta deja incompleto su lindo collar. Jesús conoce bien a las mujeres, por eso hace este planteamiento. Encender la lámpara y barrer la casa refleja la luz que Cristo trae a la vida y la limpieza que Él realiza en cada corazón que le permite entrar. Así que la búsqueda con diligencia es un llamado a la perseverancia en la fe y la importancia de no rendirse ante las dificultades. Dice Lucas 15:9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Eso se está describiendo el comportamiento femenino, pero también el comportamiento de las personas en general. Cuando es importante y valioso algo, se busca hasta encontrarse. Dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto quiere decir que la comunidad celestial, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, se regocijan por cada pecador que se arrepiente, porque cada vida tiene un valor inmenso para Dios, quien busca hasta encontrar y si es necesario restaura lo que se había perdido. Aquí y ahora conviene que cada uno no solo busque a los que han perdido el rumbo en la vida, sino también a reconocer el valor propio en el reino de Dios. Dice Lucas 15:11,
También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta historia se conoce como la parábola del hijo pródigo o parábola del padre misericordioso. Se refiere al padre y sus 2 hijos. No aparece la esposa o mamá. Dice Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En Israel el hijo mayor disfrutaba de una doble porción de la herencia. Se conocía como derecho de primogenitura. Recibir una doble porción de la herencia equivalía a la sucesión. Así Eliseo sucedió a Elías. Esto lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Porque el hijo mayor era el primer fruto del vigor de un hombre, o sea, el primer resultado de la capacidad procreadora de un hombre. En la parábola, cuando el hijo menor le pide la parte de los bienes que me corresponde, el padre podría dividir la herencia con doble porción para el hijo mayor. Pero en este caso, retendría el ingreso de la misma hasta su muerte. Por eso, la petición del hijo menor era algo inusitado y tal vez un insulto. Por lo anterior, en la cultura judía de la época, pedir la herencia significaba un acto de rechazo al padre y rompía los lazos familiares. Con esa solicitud, el hijo menor estaba diciendo efectivamente que quería seguir su propio camino sin la guía o ayuda de su padre. En esta parábola, el padre representa a Dios y aunque el hijo menor lo rechaza, el padre no lo abandona ni lo juzga, le da lo que le corresponde y lo deja tomar sus propias decisiones. Así como el padre en la parábola, Dios da libre albedrío y permite tomar decisiones, incluso si alguien no está obedeciendo la voluntad de Dios. Dice Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo menor parte de ahí. Se supone que se va porque quiere estar libre de la figura paterna para gastar su fortuna como le plazca. Vivió desenfrenadamente. Más adelante dice que despilfarró la fortuna con prostitutas, pero el hermano mayor puede haber exagerado por causa de su enojo. Dice Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La administración es importante para la vida del ser humano. No importa la cantidad, sino la manera de utilizar los recursos, sobre todo de carácter financiero. El joven gastó mal, no invirtió, no ahorró, no ayudó al necesitado, gastó. En ese momento histórico, los cambios climatológicos provocaban estragos. Pudo haber sido una sequía que evitó las cosechas y provocó hambre en la región. No solo afectó al joven, sino a toda la población. La diferencia es que esta persona no tomó ninguna precaución, no guardó dinero, no guardó víveres. Al presentarse el cuadro de hambruna, él fue uno de los primeros afectados. Dice Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La última actividad que un judío podía aceptar era apacentar cerdos, pues los cerdos eran animales inmundos, según Levítico 11:7. Este trabajo no solo era desagradable, sino que lo ponía en un estado de impureza ceremonial. De manera coloquial se puede decir que después de ser un hombre joven, con recursos para gastar, malgastar y vivir perdidamente, llegó hasta casi morir de hambre, teniendo que aceptar uno de los empleos más despreciados por los judíos: cuidar a los cerdos. Dice Lucas 15:16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Normalmente los empleadores pagan el jornal cuando ha terminado el horario de trabajo. Así que este joven tenía hambre y precisamente estaba dando la comida a los cerdos
En ese momento se presentó una situación no grata. Tanta era su hambre que estuvo a punto de comer de la comida que era para los puercos. Realmente era una situación difícil porque tenía que esperar por lo menos a que terminara el horario de su jornal. Se puede decir, había caído muy bajo. Hasta este momento de la historia que presentó el maestro, pueden realizarse algunos análisis y reflexiones para la vida cotidiana. Por ejemplo, alejarse de casa tiene consecuencias. Alejarse de Dios tiene peores consecuencias. Dice Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, recuperó lo que había perdido, recuperó la cordura, el buen juicio. Después de un momento de reflexión que le permitió reconocer sus errores, lo que produjo arrepentimiento. Enseguida, toma decisiones de acuerdo a esa reflexión y a ese arrepentimiento. Pudo ver su condición, pudo comparar la realidad de la casa de su padre, de donde había salido por su voluntad. De seguro recorrió mentalmente todo lo que había propiciado esa conducta, hasta padecer hambre, estar con los cerdos y querer la comida de los animales inmundos. Dice Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La decisión, la mejor decisión de su vida, corregir el rumbo. ¿Me levanto? Regreso a donde está mi padre, porque seguramente él está en su lugar. Yo sé dónde encontrarlo. Cuando llegue, confesaré mi pecado. He pecado contra Dios, contra el cielo. He pecado contra mi padre. Eso le diré. Seguramente me escuchará, porque mi padre es bueno, es bondadoso, es noble. Mi padre es fiel. Lucas 15:19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. También reconoceré delante de él que al pedirle la herencia, realmente le dije que se muriera. Así que bien puede considerar que ya no soy su hijo, porque desprecié su paternidad. Pero le suplicaré que me dé trabajo, ahora como jornalero suyo, porque los jornaleros que trabajan para mi padre tienen comida, tienen buen pago, los trata bien. Ser su jornalero será suficiente. Dice Lucas 15:20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este joven cumplió lo que había pensado hacer, lo que había planeado. Fue de regreso a su padre. La sorpresa fue que el padre lo estaba esperando, así que cuando lo vio, aunque todavía venía lejos, lo reconoció, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La reacción del padre al ver a su hijo fue rápida, emotiva, cariñosa. Aclara el texto, fue movido a misericordia. Misericordia es no dar el castigo que alguien merece. En lugar de reproches, el padre manifiesta su amor incondicional y su deseo de restaurar la relación. Espiritualmente hablando, cuando alguien regresa al Padre Celestial, siempre manifiesta su amor que perdona, que restaura, que recibe, porque Dios es así. No importa la persona. Dice Lucas 15:21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es interesante revisar esta expresión, pues aunque el padre lo recibió con amor, pasando por alto su mala conducta, el hijo no cambió su decisión. Había planeado, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso hizo. Así que no basta con reflexionar, no basta con arrepentirse, no basta con volver, es necesario confesar.
es necesario actuar. Al recordar que el padre de la parábola representa al Padre Celestial, hay una gran lección para todos. Es indispensable confesar. Hoy en día, el Señor Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, está con el Padre Celestial y los humanos estamos en la tierra. Así que cuando tengamos que confesar pecados, lo hacemos delante del Padre en el nombre de Jesús. Así debe ser la oración de confesión de pecados. Dice Lucas 15:22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Al mandar que vistan a su hijo con el mejor vestido, que le pongan un anillo y calzado, indica que su padre lo honra, lo distingue, le restaura su lugar, su dignidad en el seno familiar, lo recibe como lo que es su hijo. Le dice, nunca perdiste tu posición, tu lugar, aunque actuaste como si yo, tu padre, me hubiera muerto. Dice Lucas 15:23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no solo recibe a su hijo, sino que también organiza una gran celebración para dar la bienvenida a su hijo. Cabe destacar que por esta parábola, la salvación y el perdón son temas centrales en el cristianismo, pues Dios anhela que los que se han perdido, se han separado, se han muerto, pues muerte quiere decir separación, vuelvan en sí, reflexionen, revisen, se arrepientan y regresen, porque los está esperando, a fin de que también pueda decir ahora, mi hijo, mi hijo, bien puede ser tú, el que está escuchando este mensaje. Era muerto, estaba separado de mí y ha revivido. Regresó, vive. Hagamos fiesta. Dice Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El hermano mayor representa a aquellos que viven dentro de los límites de la legalidad y la obediencia, pero que no comprenden la profundidad del amor y la gracia. Dice Lucas 15:27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Al regresar del campo se encuentra con una gran celebración por el regreso del hermano menor. Todos están de fiesta, menos él, porque le parece injusto todo lo que ven sus ojos. Dice Lucas 15:28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El amor perdonador del Padre simboliza la misericordia divina, simboliza el amor de Dios demostrado. Y el resentimiento del hermano mayor es como la actitud de los fariseos y los maestros de la ley que se oponían a Jesús. Dice Lucas 15:29. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El cabrito era el alimento más barato que un carnero gordo. Dice Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tu hijo, no quería reconocerlo como hermano, estaba lleno de odio y amargura. El hijo mayor, como muchos hijos de Dios, cree que la vida se rige por una lógica de mérito. Si son buenas las personas, si hacen las cosas bien, entonces merecen las recompensas. Pero el padre de la parábola funciona de acuerdo a la lógica de la gracia, en donde no es que el hijo menor se haya ganado su perdón y su amor, sino que lo recibe gratuitamente porque es su hijo y lo ama. Esta lógica no es entendible por los que están acostumbrados a creer
que todo debe tener una justificación y que cada quien tiene lo que merece. Dice Lucas 15:31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. El padre amaba a los dos hermanos. La parábola, un contraste entre la exclusividad egocéntrica de los fariseos y el gozo de Dios cuando el pecador se arrepiente. Versículo 32, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora el hijo mayor también entiende el lenguaje de la gracia y comenzaron, plural, comenzaron el padre, los hijos, los criados, los invitados, todos comenzaron a regocijarse, experimentaron una alegría y gozo profundos en la presencia de Dios y en su palabra, en un estado de plenitud que brinda Dios a quien comprende la verdad de su palabra y obra según sus propósitos. ¿Es diferente? Claro que es diferente. La gracia no tiene comparación. La gracia es regalo para todos. La gracia hizo que Jesucristo viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que tú y yo todavía podemos recibir, si nos sentimos extraviados, si nos sentimos perdidos, aquí está el Maestro, aquí está el Señor Jesús, aquí está el Padre, aquí está el Espíritu Santo para recibirnos. Solamente tenemos que entender que hemos hecho mal, pero que si nos arrepentimos con todo nuestro corazón, Dios nos recibe.